Este equipo. Muy bien. Pues buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este seminario de marxismos. Lo estamos volviendo a retomar después de una pausa que tuvimos, eh, después de un trabajo muy intensivo en realidad que se tuvo en las sesiones anteriores, donde examinamos ya varios marxismos. eh, el marxismo de Marx, por supuesto, al cual luego regresamos con su crítica de la economía política, pero también vimos marxismos de la Segunda Internacional, marxismos de la Tercera Internacional, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Gramsci, Lukács, el joven Lukács, la Escuela de Budapest, la Escuela de Frankfurt, eh, la diversidad de los marxismos, marxismos trotskistas, marxismos latinoamericanos, un poco marxismo en México también. Entonces ha sido muy intenso este seminario de marxismos y todavía hay más marxismos, ¿no? Hoy regresamos con la propuesta de leer El Capital y dialogar con la realidad actual, ¿no? Ya ahorita mismo, antes de que empezáramos esta sesión, espontáneamente se armó una especie de programa para que sea más colectivo este seminario, intervengan más voces, más propuestas, más perspectivas. eh, y ahorita intentamos reformular el seminario en torno a El Capital, libro uno. Empecemos con el libro uno. No leerlo todo completo, leerlo por secciones. Es una invitación a que también lo vayamos leyendo, lo vayamos revisando, releyendo, eh, y dialogando con la realidad, ¿no? Eh, También vamos a ver otros marxismos muy ricos que existen, que no hemos revisado. Por ahí revisamos marxismos franceses, por ejemplo, y había una ausencia que queríamos, eh, digamos, eh, pues cubrir, que es un marxismo muy importante, Lucien Goldman, un gran maestro de Le Guin y de Ben Said, por ejemplo, ¿no? Y que inspira muchas de sus obras. Eh, Ernst Bloch, por ejemplo, Walter Benjamin. Se me ocurre también marxismos mexicanos, en fin, ¿no? Como que hay una riqueza de marxismos. Pero en esta ocasión la idea es empezar a explorar, meternos en el Capital, libro uno, y meternos con la primera sección, ¿no? Con la primera sección de El Capital, que es una sección muy rica, compleja, por cierto, pero que vale la pena introducirnos. Entonces, empezamos con esta propuesta de leer El Capital, libro uno, con la observación de que en realidad esta es parte ya de una revisión que hemos hecho de Marx, ¿no? Ya examinamos en una anterior sesión, larga, por cierto, la filosofía de Marx como dialéctica de la enajenación, ¿no? Entonces examinamos las obras de Marx, desde el joven Marx, la crítica, la filosofía del derecho. En realidad es un capítulo solo que Marx hace la crítica, su primer manuscrito de 1843, que además le va a generar los primeros escritos, donde dice Marx, pasa de la crítica teológica de los cielos que ha hecho Feuerbach a la crítica terrenal, que empieza con la crítica del Estado, ¿no? Luego ya en 1844, Engels lo conoce, se conocen, le lleva un breve escrito, un esbozo de la crítica de la economía política, que lleva a Marx a
su primera inmersión en la lectura de la economía política y su primer crítica de la economía política, los manuscritos de 1844, ¿no? Luego ya fuimos rastreando, siguiendo sus obras, Miseria, la filosofía, el Manifiesto Comunista y otras obras, eh, tratando de entender a Marx, su filosofía como dialéctica de la enajenación. Eh, Cuando hablamos de dialéctica de la enajenación, que es, digamos, la manera de entender a Marx, hablamos de un Marx que une al joven y al viejo Marx, ¿no? Rompiendo con esta equivocada idea de que hay una ruptura epistemológica entre lo que escribe el joven Marx y el Marx maduro, el viejo Marx, ¿no? Esta ficción, en realidad, que trata de instituir Althusser para tratar de fundamentar un marxismo estructuralista, ¿no? Que por cierto también revisamos, ¿no? No, queremos un Marx que los una, un Marx que vincule al Marx como filósofo crítico, que cuestiona el mundo invertido y enajenado del capitalismo, con el científico social que desarrolla una rigurosa crítica de la economía política y del capital mismo, ¿no? Un Marx que, digamos, relaciona al Marx de la indignación ética con la política revolucionaria, ¿no? El Marx romántico y utópico, que por cierto siempre reivindica a Halloween, con el Marx que hace ciencia, pero de otro modo, ¿no? Como diría Daniel Ben Said, ¿no? Ese Marx que coloca sus fundamentos críticos, filosóficos y políticos en su juventud y los va a desarrollar y enriquecer a lo largo de toda su vida, ¿no? El que hace la crítica de la economía política y del capitalismo con esa dialéctica de la enajenación, ¿no? Eh, claro, esto lo desarrollamos, pero ¿qué entendemos por la dialéctica, por la tal dialéctica de la enajenación, ¿no? Eh, bueno, en primer lugar, es una dialéctica, como ya lo vimos, porque esto lo desarrollamos en esa primera sesión donde revisamos su pensamiento. Es una dialéctica que no tiene nada que ver con la dialéctica de la naturaleza, ¿no? Que en realidad es una hipótesis engelsiana que luego se volvió dogma del marxismo ortodoxo, del marxismo del materialismo dialéctico, ¿no? Del Diamat. Eh, no, es en Marx, una dialéctica de la enajenación que ya está definida desde su primer elaboración crítica, ¿no? Podríamos plantearlo así para hacerla un poco más explícita, ¿no? Con esta idea de una dialéctica, tesis, antítesis, síntesis que, que algunos dirán, bueno, pero eso no es la dialéctica. Bueno, esa es la dialéctica como la entiende Marx, como la plantea Marx, ¿no? Estoy aquí debatiendo con Dussel, ¿no? Así lo entiende Marx, ¿no? Eh, Así confronta Marx al pensamiento de Hegel, ¿no? Pero planteándolo de manera más clara, esta dialéctica de la enajenación, Marx partirá de una tesis, ¿no? El sujeto, el sujeto humano, el sujeto que tiene esta conciencia, esta libertad, esta creatividad, esta potencia creativa que se objetiva, ¿no? Un sujeto creador, ¿no? Que se objetiva en Dios, en el Estado, en la economía, por poner tres momentos de Marx, ¿no? El joven Marx, influido por Feuerbach, el Marx que dice, me toca a mí hacer la crítica terrenal y se mete a hacer la crítica del Estado, sí, en Marx hay las bases, por supuesto, de un pensamiento político, que además es un pensamiento político que va a aterrizar y conjuntar con la crítica de la economía, ¿no? La propia crítica de la economía
es una crítica política al propio capitalismo, ¿no? Pero bueno, el sujeto se objetiva en Dios, en el Estado, en la economía, pero ocurre una antítesis, ¿no? Una contradicción. El objeto creado por el sujeto, por el ser humano, se enajena, se vuelve ajeno, escapa del control y se vuelve contra el propio creador, ¿no? Volviéndolo objeto. El objeto se vuelve sujeto y el sujeto se vuelve objeto, ¿no? Y se vuelve una fuerza que domina al ser humano. ¿Sí? Dios, el Estado o el capital que determina y domina al ser humano, ¿no? El capital incluso como fuerza de dominio económico, por supuesto, pero también es un dominio político, ¿no? De modo que se genera un mundo invertido, un mundo donde el sujeto se ha vuelto predicado y el predicado se ha vuelto sujeto. El sujeto se ha vuelto objeto y el objeto se ha vuelto sujeto, ¿no? Y este mundo invertido, síntesis, tiene que ser desinvertido, ¿no? Pero tiene que ser desinvertido no en la conciencia, ¿no? Crítica a Feuerbach de Marx, ¿no? No en la conciencia, sino mediante la praxis revolucionaria, ¿no? La revolución entendida como darle vuelta al mundo invertido, ¿no? Colocarlo sobre sus pies, que es una metáfora que usa Marx, ¿no? Praxis revolucionaria que desenajena, desinvierte al mundo y termina con el poder de sus objetivaciones, ¿no? Dialéctica de la enajenación. Esa dialéctica de la enajenación solo ocurre en la realidad social porque está determinada por esas objetivaciones humanas que escapan del control social, del control de los humanos y se vuelven contra sus creadores, ¿no? No es una dialéctica fatal, ya que en ella interviene la praxis, ¿no? La actividad libre, consciente, revolucionaria, desenajenante. Tampoco implica un fin o una necesidad histórica, ¿no? En todo caso, es una finalidad humana, un imperativo ético. Incluso Marx, el joven Marx va a hablar de ese imperativo, ¿no? O una propuesta utópica que propone acabar con la enajenación sin necesidad económica, no, no hay una determinación económica que nos lleve a ello, ni tampoco hay un fin histórico, ¿no? Una historia del espíritu que tiene el fin, tal fin liberador, ¿no? No, es una praxis revolucionaria eh, que, que está en juego, ¿sí? Que se tiene que poner en juego, ¿no? Eh, entonces, ya desde 1844, en sus famosos manuscritos económico-filosóficos, su primer crítica a la economía política la hace siguiendo al modelo de la dialéctica de la enajenación. Ha habido mucho debate, ¿no? Sobre lo abandona, no lo abandona, ¿no? Abandona la filosofía por una concepción materialista, abandona la filosofía por la crítica de la economía política, ¿no? Pero en todo caso, siempre va a ser para Marx un hecho constatado, ¿no? La economía capitalista determina al ser humano y no es el ser humano el que determina la economía capitalista, ¿no? El mundo está invertido, la sociedad es la que debe de poner al servicio la economía, pero ésta se ha autonomizado y funciona como sujeto automático, dominando y enajenando a los hombres, a la sociedad. Esta última terminología es la de la crítica de la economía política y la del propio capital. El sujeto automático, vamos a verlo, es el capital mismo, ¿no? Eh, entonces, vimos eso, ¿no? Y también nos metimos a la crítica de la economía política, ¿no? Fuimos rastreando esta perspectiva de la dialéctica de la enajenación, pero aterrizada, concretada con la propia dinámica capitalista, ¿no? Entonces revisamos los manuscritos de 1844, salario, precio y ganancia, nos metimos en los Grundrisse
yo mismo ahorita que lo digo me parece increíble, teorías de la plusvalía e incluso otros nuevos manuscritos que están saliendo, eh, digamos, no publicados hasta muy recientemente, rastreando justamente esta conjunción de la dialéctica de la enajenación con la crítica de la economía política, ¿no? Podríamos decir una dialéctica de lo concreto. Esto es lo que va conformándose en todo este pensamiento de Marx, pero falta el capital, ¿no? Meternos con el capital. El capital, ya lo habíamos dicho también, en realidad es un resultado de años de investigaciones y reflexiones de un proyecto de la economía, de la crítica de la economía política, un proyecto inacabado, un proyecto que Marx nunca pudo completar, ¿no? Un proyecto muy ambicioso que no completa, pero el Capital, libro uno, es el único texto propiamente al cual Marx le logra dar una forma y un contenido del cual se siente satisfecho, ¿no? Él logra hacer esta conjunción que él desea entre un modo científico, ¿no? Y un modo artístico. Él quiere hacer del Capital tanto algo, una obra científica, crítica, pero al mismo tiempo un todo artístico, ¿no? Pues lo logra en el libro uno, ¿no? Hace una exposición analítica, parte de lo simple, ¿sí? Recortando, categorial, pero también hace una exposición histórica y sintética, totalizadora del capitalismo en el libro uno, ¿sí? Eh, es esta, ya veremos esta obra, su dimensión, ¿no? Porque podemos afirmar que el libro uno ya es una exposición del propio capitalismo, ¿no? Analítica, sintética, histórica, totalizadora, ¿no? Y pone las bases, por supuesto, para su entera crítica de la economía política, ¿no? Devela los secretos enajenados, fetichizados, mistificados del capital y fundamenta el proyecto de la crítica revolucionaria, ¿no? El libro uno explica ya la dinámica y la lógica del capital, al mismo tiempo que hace una feroz denuncia de esta lógica capitalista, ¿no? Ubica al capitalismo en la historia, eh, y es su manera de practicar el materialismo histórico en Marx, ¿no? Por ahí hay una famosa carta eh, donde Marx le responde a un ruso que ha leído El Capital como una filosofía de la historia, ¿no? Y Marx le contesta indignado que no, él no quiere hacer una filosofía de la historia cuyo único mérito sería que fuera no histórica, ¿no? No, él lo que quiere es examinar el capitalismo, ¿no? eh, Examinar su origen, sus fundamentos, su dinámica y también la posibilidad de la crisis y la emergencia de un sujeto revolucionario, ¿no? Ese expropiado que puede volverse sujeto expropiador, ¿no? Y va estableciendo esta dialéctica entre la estructura autonomizada, objetivada del capital, pero sin olvidar nunca la potencia subjetiva, la potencia de un sujeto revolucionario que el propio capitalismo va constituyendo, ¿no? Entonces, el capital, el subtítulo del capital es crítica de la economía política, ¿no? Este es el gran proyecto de Marx, ¿no? La crítica de la economía política y el capital, entonces es una pieza, solo una pieza de este enorme proyecto, ¿no? Donde el capitalismo se ve como enajenación, donde, donde lo que hace este proyecto es evidentemente la crítica a la teoría económica burguesa, pero también hace al mismo tiempo la crítica a la realidad económica, ¿no? En realidad, a eso apunta este proyecto de crítica de la economía política, ¿no? A la realidad capitalista, ¿no? No es que esté construyendo un sistema de categorías, eh,
sí, ¿no? Que está construyendo un sistema de categorías que están reflejando la propia dialéctica enajenada del capital, ¿no? Esta idea siempre pasar de la apariencia a la esencia, ¿no? Que no es un método muy común en la ciencia, ¿no? En la ciencia, como ya se descubrió la esencia, pues hay que hablar solo de la esencia. En todo caso, la apariencia como ejemplo, ¿no? Pero la ciencia divorcia la esencia de la apariencia, solo da la esencia, solo da lo esencial. Pero no es el caso de Marx, ¿no? En Marx incluso se parte de la apariencia, de lo fenoménico, dice, ¿no? Para llegar a la esencia, la apariencia de la mercancía. Pero la mercancía, como vamos a ver, nos lleva a la esencia del propio capitalismo, ¿no? Entonces, este proyecto de crítica de la economía política tiene una perspectiva crítica, pero también tiene una perspectiva utópica, ¿no? Me encanta cuando de pronto Marx dice, imaginemos una sociedad de los trabajadores asociados. De vez en cuando interrumpe el discurso crítico del capital e introduce este elemento utópico, ¿no? Imaginemos siempre que de pronto estén leyendo a Marx y diga, imaginemos, subrayen ese, esa parte, ese párrafo, ¿no? Porque es el momento utópico de Marx, ¿no? Y es un proyecto inacabado porque nunca pudo avanzar hacia pensar el Estado, pensar las clases sociales, pensar otras formas de acumulación también que lleven al capitalismo, ¿no? Eh, y de hecho, el proyecto inacabado abrió toda una serie de puertas que Marx andaba investigando, ¿no? La problemática ecológica, el metabolismo, sociedad, naturaleza, ¿no? Que ya hemos revisado, por cierto, en este seminario, le hemos dado dos vueltas a los marxismos ecológicos. Tal vez le demos una tercera con estas obras de Saito, que son muy interesantes, sobre todo la primera, porque sí profundiza en el último Marx, que sigue pensando justamente la cuestión del metabolismo, sociedad-naturaleza, ¿no? Pero hay otras problemáticas que se están abriendo en Marx, ¿no? La multilinealidad histórica, la crítica al colonialismo, esta eh, obsesión que tiene por estudiar sociedades comunitarias, que en realidad es con una perspectiva de superación del capitalismo, ¿no? Esto es lo que anda buscando Marx, ¿no? Los estudios de la química orgánica para confirmar el necesario desgaste, la fertilidad de las tierras, ¿no? En fin, ahí nos deja toda una serie de proyectos Marx en esta crítica de la economía política, ¿no? Pero el capital, pero el libro se llama El Capital, ¿no? Das Kapital, ¿no? ¿Por qué ese título, no? Eh, digamos, estamos leyendo una novela, Cien años de soledad, ¿no? Gabriel García Márquez, ¿no? Macondo, este pueblo simbólico, todo lo que ocurre en la novela, donde de pronto vemos parte de nuestra historia de México, vemos parte de la historia de América Latina, esta historia entre mítica historia, real maravilloso, pero y está llena de simbolismos, ¿no? Pero ¿por qué se llama Cien años de soledad, no? Hay que descubrir el título. En una interpretación de una obra hay que entender el título, ¿no? Cien años de soledad. Se me ocurre alguna vez discutiendo sobre esta novela que probablemente un ensayo de interpretación se llame Cien años de soledad porque Gabriel García Márquez está contando simbólicamente, literariamente, la historia de América Latina independiente, ¿no? Esa soledad es su independencia, su búsqueda de independencia, su lucha de independencia, ¿no?
Bueno, pues de la misma manera, ¿por qué se llama el capital, no? Y creo que es muy claro, tampoco se requiere mucha hermenéutica para entender que, por qué se llama el capital, ¿no? Ya en otras obras, Marx ha caracterizado al capital como una fuerza hostil, una fuerza que invierte la realidad, una fuerza social enajenada, fuera de control humano, pero al mismo tiempo enajenante, ¿no? El capital es esa fuerza ajena al control social, incluso una fuerza que se autonomiza, ¿no? Se autonomiza porque funciona por sí misma, ¿no? Lo que quiere el capital es que el dinero invertido en la producción de mercancías produzca dinero incrementado, ¿no? Valorizar el valor. En ese sentido, el capital es una fuerza enajenante y explotadora, porque el valor viene de la explotación de la fuerza de trabajo y también de los recursos naturales, ¿no? El capital entonces es esta fuerza que invierte la realidad, donde el trabajo muerto domina al trabajo vivo, ¿no? No es el joven Marx, es el Marx del capital, ¿no? Donde la cosa se vuelve sujeto y el sujeto se vuelve cosa. En donde queda muy claro que la economía no sirve al ser humano, sino que el ser humano sirve a la economía. El capital es un sujeto automático, dice Marx. Y ahí está la clave de por qué este libro se llama El Capital, ¿no? Porque el capital es el sujeto automático del capitalismo. El capital, enajenado y enajenante, autonomizado, que invierte la realidad, que fetichiza y cosifica, es el sujeto del capitalismo. Entonces, por eso el capital, ¿no? Y entonces Marx, por cierto, eh, también hace todo un juego retórico, si se quiere, muy potente, porque Marx no solo va a usar categorías, no solo va a tratar de presentar una totalidad, sino que también va a recurrir a figuras, a figuraciones, ¿no? El capital es un monstruo, ¿no? Por cierto, me fascina cuando Marx se pone así, ¿no? Por ahí me inspiró una novela sobre Marx y los vampiros y todo esto, ¿no? ¿Cómo no? Si Marx mismo lo está planteando, ¿no? El capital como monstruo. Al transformar el dinero en mercancías que sirven como materias formadoras de un nuevo producto como factores del proceso laboral, al incorporar fuerza viva de trabajo a la objetividad muerta de los mismos, el capital transforma valor, trabajo pretérito, objetivado, muerto, en capital, en valor que se valoriza a sí mismo, en un monstruo animado que comienza a trabajar cual si tuviera dentro el cuerpo del amor, ¿no? Un monstruo amoroso, pero amoroso del dinero, ¿no? El capital es trabajo muerto que al modo de los vampiros vive solamente chupando trabajo vivo y vive más cuanto más trabajo chupa, ¿no? O estas otras figuras y figuraciones, ¿no? El capital que genera un mundo embrujado, ¿no? Los participantes de la producción capitalista viven en un mundo embrujado y sus propias relaciones se presentan como propiedades de cosas, ¿no? Los participantes son el capitalista, los trabajadores, ¿no? Que entran a este proceso de producción embrujado, donde dominan las cosas, donde esas formas rígidas, personificadas, personalidades independientes que parecen simples representantes de cosas personificadas, ¿no? Un mundo invertido, va a decir Marx, ¿no? Entonces, aquí hay este fragmento maravilloso, me encanta, que aparece en la primera sección de la silla, ¿no? Esa silla, que es una cosa, es producto de un trabajo útil,
pero en cuanto se vuelve mercancía, se transmuta en una cosa sensorialmente suprasensible, ¿no? Eh, luego hay traducciones que se dicen mística, misteriosa, ¿no? No solo se mantiene tiesa, apoyando sus patas en el suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías y de su testa de palo brotan quimeras mucho más caprichosas que si por libre determinación se lanzara a bailar. ¡Wow! ¿No? Este, el mundo embrujado del capital, donde las sillas bailan, bueno, casi bailan, pero peor, ¿no? De su cabeza de palo brotan quimeras, ¿no? Brotan mercancías, ¿no? De eso está hablando, ¿no? Entonces, eh, esta idea de el capital, ¿no? ¿Cómo entrarle al capital? Bueno, ya, entrémosle directamente, ¿no? Pero toda esta cosa que estaba yo haciendo en esta introducción me hizo recordar una obra de Karel Kosik, este extraordinario filósofo checoslovaco, por cierto, reprimido por los soviéticos en la primavera de Praga, cuando los tanques soviéticos entran y destruyen lo que se andaba llamando eh, la revolución checoslovaca, ¿no? Una revolución antiburocrática que es aplastada por las fuerzas de este estalinismo que persistía, aplastando toda disidencia, ¿no? Bueno, pues tiene un libro extraordinario de 1961, estaba checando su fecha, La dialéctica de lo concreto, ¿no? Que tiene mucho con este planteamiento, con esta manera de leer el capital que hago, ¿no? Evidentemente, influido yo por Cosic, ¿no? Pero no me acordaba, como por muchos, ¿no? Pero también siempre metido en esta polémica de Marx, porque Marx sí habla de dialéctica, ¿no? Hay un punto donde dice, voy a escribir un cuadernito de una dialéctica racional, ¿no? Eh, Cuando me quite todo esto de encima, que es acabar mi crítica de la economía política, ¿no? Entonces sí, hay en Marx esta idea de la dialéctica, pese a que había muchos lectores que negaban la enajenación, pues uno lo encontraba en todos lados, ¿no? En el Capital, en los Grundrisse, en las teorías de la plusvalía, ¿no? Eh, entonces, ahí hay problemas, ¿no? Esta relación entre lo económico y, por llamarle de cierto modo, lo filosófico, estas categorías de dialéctica, enajenación, praxis, ¿no? Y bueno, Cosic, en su libro este magnífico, Dialéctica de lo Concreto, eh, tiene un capítulo, la última parte, que es la problemática del capital de Marx, ¿no? Donde ya advierte, y por eso lo señalo ahorita de entrada, ya advierte que si nos quedamos en el significado económico de los diversos conceptos que utiliza, valor, valor de cambio, valor de uso, proceso de producción, proceso de valorización, dice Cosic, se pierde el significado total de la obra, ¿no? Sí, es una obra extensa, es una obra compleja y por eso, por ello mismo, se tiende a abreviarla y simplificarla, a volverla un manual de economía, eliminando las partes filosóficas, ¿no? Pero ahí ya mutilamos la obra, ¿no? Ahora, él admite que, bueno, el capital, justamente por esta densidad que tiene, requiere una interpretación, pero no una interpretación arbitraria, ¿no? No una interpretación al tipo de Althusser, por ejemplo, ¿no? Que digamos, de plano, había cosas que su interpretación no podía explicar, entonces, lo que recomendaba es no lo lean, ¿no? De hecho, Althusser diría, no, no lean la primera sección del Capital, ¿no? Son cosas del joven Marx, ¿no? Pero, oye, pero ya no que estaba la ruptura epistemológica. Bueno, no, no tiene sentido, no, no, no la lean, ¿no? Pero
entonces su hermenéutica es muy mala porque no puede explicar esas partes, ¿no? Porque no, su interpretación estructuralista no puede asimilar todas esas partes, ¿no? Y una buena interpretación, dice Cosick, tiene que explicar cada parte y la totalidad. Tiene que ser una interpretación integral, no contradictoria, ¿no? Eh, es que aquí hay algo del joven Marx que él no superó, pero hasta las notas sobre Wagner podemos encontrar al verdadero Marx, ¿no? No, bueno, estás perdiendo toda la obra de Marx, ¿no? Entonces hay que, y además que capte lo específico del todo, ¿no? El Capital es una crítica a la economía política, a esa ciencia, pero además es una crítica al capitalismo, a esa realidad que sin duda continúa indagaciones anteriores. Hay una continuidad con los manuscritos de 1844, con los Grundrisse, con esos cuadernos que se están publicando, que tiene categorías económicas, mercancías, valor, producción, pero también tiene estas categorías, digamos, filosóficas, ¿no? Enajenación, dialéctica, praxis, ¿no? Y Cosick interpreta el capital reconociendo en esta obra la dialéctica de la enajenación, ¿no? Hay otro autor que, por cierto, influye en Cosick, que es Sartre, su crítica a la razón dialéctica, que también por ahí repasamos en un momento en este seminario, eh, donde sí, Sartre detecta esta dialéctica de la enajenación, ¿no? Pero una dialéctica de la enajenación desvinculada de la crítica de la economía política, ¿no? En ese sentido, una dialéctica de la enajenación abstracta, ¿sí? Pero justamente Cosick hace esta recuperación de la dialéctica de la enajenación, pero sustentada en una lectura y en una interpretación del capital. Por eso la obra de Cosick es una dialéctica de lo concreto, ¿no? Que esa es su gran diferencia con el propio Sartre, ¿no? Que lo va a influir, por supuesto, ¿no? Entonces, Cosick se agarra El Capital, el libro uno, en realidad habla de los tres libros, pero por supuesto que se detiene en el libro uno, el único que publica Marx en vida, donde dice, bueno, Marx quiere hacer ciencia, ¿no? Lograr una articulación dialéctica, dice Kosicki. Sí es cierto, ¿no? Su manera de hacer ciencia en el Capital es ir articulando dialécticamente, ¿no? Ir articulando los conceptos, las categorías, de lo simple a lo complejo. ¿Por qué dialécticamente? Porque las categorías, eh, la mercancía, por ejemplo, va a agarrar su dinámica y se va a enajenar, se va a contraponer, ¿no? Lo que va a ir elaborando es justamente esta dialéctica de la enajenación, ¿no? Pero también Marx quiere lograr un todo artístico, ¿no? Cuidando las formas con estas figuraciones que va introduciendo Marx, ¿no? Incluso con muchos detalles literarios, ¿no? Fantásticos que va introduciendo Marx, ¿no? Eh, y Marx mismo distingue entre el método de investigación genético, del origen histórico, y el método de exposición, ¿no? Categorial, de la parte del todo, analítico, sintético, ¿no? Eh, y esta distinción la hace para justamente decir, yo no voy a exponer el capital como lo investigué, no lo voy a exponer histórica y genéticamente, ¿no? No, por eso yo voy a buscar la mejor manera de exponerlo y la mejor manera de exponerlo es partir de lo simple a lo complejo, ¿no? De las formas más simples, ¿sí? Incluso de los fenómenos, ¿sí? De esa mercancía que es trivial, eh, cómo pasar de la mercancía como cosa banal y trivial a un objeto misterioso
a un objeto enajenado que de pronto se vuelve la forma elemental del capital. Esa mercancía que luego adquiere la forma de dinero, que luego se vuelve dinero, mercancía, dinero que produce mercancías para tener dinero incrementado. Y ahí tenemos la forma elemental del capital. Esta es la forma elemental del capital que Marx señala en el propio libro, ¿no? En el Capital, ¿no? Entonces, si Marx parte de la mercancía como una totalidad de determinaciones abstractas no desarrolladas, ¿sí? La mercancía, el mundo, se nos aparece como un inmenso caudal de mercancías, estos objetos banales y triviales, es que de ahí va a partir, método de exposición, es que él ya sabe, ya conoce al capitalismo como totalidad de determinaciones desarrolladas, ¿no? Porque ya lo investigó. O sea, el capital viene de muchos años de investigación y Marx medita muy bien cómo exponer el capital, ¿no? Por eso insiste Cosick que la estructura del capital no son una serie de estructuras, de categorías, como diría el Tusser, ¿no? Una serie de categorías que sirven para explicar al capitalismo, ¿no? Que tiene una potencia explicativa, ¿no? Cosick dirá, no, son una serie de categorías, pero que siguen a la realidad capitalista que ha sido científicamente analizada, ¿no? Entonces, esa estructura de categorías del capital sigue a la propia estructura del capitalismo que ha sido analizada y que además ha encontrado la forma adecuada, eh, la articulación dialéctica y su forma artística para ser presentada, ¿no? Método de exposición. Dice Cosick, Marx no parte de la historia de la plusvalía, ¿no? Parte de la mercancía. ¿Pero por qué de la mercancía? Y dice Cosick, porque es el sujeto enajenado y enajenante, mistificado y mistificante, cuyo movimiento real de mercancía, dinero, mercancía, a dinero, mercancía, dinero incrementado, crea al propio sistema capitalista, ¿no? El capital empieza con la mercancía porque ese es el sujeto enajenado y termina, por cierto, el capital, ¿cómo termina? Hay toda una discusión de, obviamente no terminó Marx el capital, dejó esbozos, ¿no? Pero al parecer el esbozo final dentro del proyecto, dentro de los varios proyectos de su crítica de la economía política, era acabar con un capítulo de las clases, ¿no? Que no era eh, con algún fin sociológico, ¿no? Era para encontrar a otro sujeto, al sujeto desenajenante revolucionario, que el propio capitalismo estaba, está eh, construyendo con su propia lógica, ¿no? Eh, y me encanta esto de Cosick, eh, para, para confirmar esta dialéctica de enajenación, ¿no? Y la propia, digamos, la articulación dialéctica de la que habla Marx, de la que habla Cosick, ¿no? Y del propio capital, ¿no? Dice Cosick, esta es una cita que me encanta de Cosick, ¿no? eh, de la forma elemental de la riqueza capitalista y del análisis de sus elementos, el doble carácter de la mercancía como valor de uso, eh, valor de cambio como forma fenoménica del valor, doble carácter de la mercancía como expresión del doble carácter del trabajo. De esta forma elemental, la investigación pasa al movimiento real de la mercancía, a la circulación, ¿no? Al intercambio de mercancías. Pero ya cuando entramos al intercambio, vamos viendo que ya se está configurando el capitalismo como un sistema creado por el movimiento de un sujeto automático, el valor que se valoriza, de suerte que el sistema en su conjunto se manifiesta como un sistema que se reproduce continuamente en proporciones cada vez más amplias,
de explotación del trabajo ajeno, es decir, como mecanismo de dominio del trabajo muerto sobre el trabajo vivo, de la cosa sobre el hombre, del producto sobre el productor, del sujeto mistificado sobre el sujeto real, del objeto sobre el sujeto. El capitalismo es el sistema de la total cosificación o enajenación, sistema dinámico, cíclico, que se delata y reproduce en las crisis, sistema en el que los hombres se presentan bajo las máscaras características de funcionarios o agentes de este mecanismo, es decir, como partes o elementos suyos. Ahí está la dialéctica de la enajenación, ¿no? Dice Cosick, el capital libro 1, El Capital en su conjunto, toda su obra, empieza con la mercancía y termina con el capítulo inacabado sobre las clases, ¿no? Empieza estudiando la mercancía, como ya vimos, ¿no? Es una forma concreta, histórica de la praxis, ¿sí? De la praxis humana, ¿no? De una determinada forma de trabajo social, ¿no? La mercancía, cuyos intercambios generan dinero, otra forma de la mercancía, eh, que pasan de una circulación, mercancía, dinero, el dinero como mediador y facilitador de intercambio de mercancías, a una inversión que ya es característica del capitalismo, ¿no? El dinero que se invierte para producir mercancías, pero para que el dinero se incremente, ¿no? Para que el valor se valorice, pero cuando ya entramos a este momento, entonces la propia dinámica económica se va enajenando, ¿no? Se va haciendo ajena a los propios seres humanos, se va autonomizando, se va volviendo sujeto automático, ¿no? Se constituye entonces este proceso productivo que transcurre sin intervención de la conciencia humana. Sí, entonces ahí estaría un discurso fatalista, ¿no? Pero aquí viene el quiebre de Cosick, ¿no? Pero que determina los modos en que los humanos cobran conciencia de este proceso y se posicionan ante él. Y si son trabajadores que van cobrando conciencia, que van sintiendo la negación, la enajenación, la explotación de este sistema, eh, el propio sistema va creando los sujetos que van a negar al propio sistema, que son los sujetos negados, que de ser sujetos cosificados, el propio sistema los va llevando, no automáticamente, no mecánicamente, no por una necesidad económica o histórica, pero abre esta posibilidad de que sean sujetos de la praxis desenajenante y revolucionaria, ¿no? Empieza con la mercancía, dice Cosick, pero termina con las clases sociales, ¿no? Porque el propio proceso eh, va determinando clases sociales, va determinando lucha de clases, ¿no? Y los trabajadores pueden reconocer que la economía es este mundo objetivo de los hombres y de sus productos sociales, ¿no? Donde unos explotan a otros, se apropian de la riqueza y a ellos los tienen en la miseria, ¿no? Pero también comprenden que el capital invierte al mundo personificando las cosas y cosificando a las personas, pero quieren negar el ser cosificados y quieren afirmarse como sujetos y quieren tomar el control del mundo en sus manos, ¿no? Y quieren desinvertir al mundo y desenajenarlo. Y por eso el capital, va concluyendo Cosick, es, no es mera teoría, ¿no? No es una mera teoría económica, ¿no? No, es una teoría crítica del capital, pero al mismo tiempo que es una teoría crítica del capital, es una teoría que va develando, que busca develar la génesis y configuración de otro sujeto, ¿no? El, el el capital es el sujeto del capitalismo, pero al mismo tiempo va creando la posibilidad de otro sujeto que toma el control de la economía, el sujeto revolucionario, los trabajadores asociados,
que tomen el control de la economía en sus manos para desenajenarla, ¿no? Y por eso dice Cosick, el sistema que está describiendo Marx está descrito en su totalidad y concreción, dialéctica de lo concreto, ¿no? Y en ese sistema se descubren las leyes inmanentes de su movimiento, pero también se descubre las leyes de su propia destrucción. Entonces, eh, entonces andamos con una presentación del capital. Eh, Pudiéramos dejarlo así si quieren, y eh, van leyendo. Vamos leyendo. Fernando, ¿qué tal? ¿No? Van leyendo la primera sección del capital. Ahorita le iba a entrar a la primera sección del capital, valor de uso, el mundo se nos aparece como un inmenso caudal de mercancías, examinemos la mercancía que tiene valor de cambio, que tiene valor de uso, valor de cambio, pero si se cambian es que hay algo común entre ellas y empieza a meterse rápidamente en el capítulo uno, ¿no? Pero se me ocurre que esta introducción ya estuvo bastante larga y pudiéramos entonces eh, verlo en una próxima sesión de este seminario y a lo mejor a algunos de ustedes les da curiosidad, agarran el capital, empiezan a leer la sección primera, ¿no? Serán 100 páginas, yo creo, ¿no? Densas, por cierto, muy ricas, ¿no? Muy iluminadoras, también muy desconcertantes, ¿no? Va a haber cosas que no se comprende en una primera lectura y que tal vez no se pueda comprender fácilmente, pero lo exponemos, lo discutimos, lo vamos comprendiendo, ¿no? Eh, Luego, ya con esta primer sección, la segunda sección es una sección muy corta, muy rica también, ¿no? La segunda sección justamente va a pasar de el intercambio de mercancías, mercancía, dinero que facilita el intercambio de mercancías, MDM va a pasar a la primer forma del capital, dinero, mercancía, dinero incrementado, la valorización del valor, y se va a preguntar Marx, es un libro que está planteando misterios, enigmas, ¿no? ¿De dónde viene, de dónde viene la ganancia del capital? Y en la segunda sección empieza a explorar el problema y empieza a avanzar sobre la solución del problema, ¿no? La plusvalía. Y luego ya propiamente en la tercera sección empieza a trabajar la cuestión de la plusvalía, aunque de manera muy interesante porque primero examina el proceso productivo, ¿no? Lo que luego Echeverría va a llamar la forma natural del valor, que también parece ser una expresión del Marx, ¿no? Donde va a aparecer el metabolismo, sociedad, naturaleza, ¿no? Y luego ya el proceso de valorización. Y luego ya Héctor eh, ¿cómo se llama este Héctor? Y el compañero Huidobro, Luis Huidobro. Huidobro, a lo mejor le entran con la sección cuarta, ¿no? Y Jorge ya se anda animando con la sección quinta. Eh, a ver, a lo mejor ya intercalamos. Ya por ella había hablado con Naela, que se animaba para meter a Silvia Federici y este olvido de las mujeres de Marx en el capital, el trabajo, el importante trabajo reproductivo, el trabajo no asalariado, pero explotado, ahí le entramos, ¿no? Y la séptima sección, eh, a ver si lo vemos en clave de Marx y los campesinos. ¿Dónde están los campesinos, no? Eh, pues sí, ahí están en la última sección del Capital, ¿no? Y vamos, Carlos a lo mejor se anima
porque vamos a abrir un espacio para la técnica, la tecnociencia. Ya Jorge se animó, pero también Carlos, que ha trabajado mucho eso, conectado con la crítica de la economía política, ¿no? Y vamos dialogando con el capital mismo, ¿no? Este es un poco el proyecto que ahorita medio armamos, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo ven? Pues yo creo que sí, porque si le entro con la primera sección, nos tardaremos bastante.